Hoy vamos a tener la continuación del tema, la visita del Papa a África. Veremos las dos partes que quedaban, o sea, los dos países que aún restaron por mostrar ayer, y son precisamente Uganda y República Centroafricana. Vamos a ello. Vamos ya, sin más, a entrar directamente en lo que el Papa estuvo haciendo en Uganda. Y veremos una vez más también, a su vez, subdivisiones por los lugares donde fue pasando y también los titulares que más o menos podemos encasillar cada cosa de las que hizo y dijo. Una de ellas, evangelización. Francisco invita a los catequistas de Uganda a salir sin miedo. A los obispos y sacerdotes pide que den a los catequistas una buena formación doctrinaria, espiritual y pastoral. Fijaos una vez más, salir sin miedo, quiere decir ir a evangelizar. Al concluir les invitó a ir sin miedo a cada ciudad y pueblo de este país para difundir la buena semilla de la palabra de Dios. Estad atentos a lo que acabo de leer. Salir a cada ciudad y pueblo de este país para difundir la buena semilla de la palabra de Dios. Y os digo que estéis atentos, porque lo que vamos a ver justo al final prácticamente de la temática de hoy es algo que dice que veremos en qué cuadra con todo esto. Pues bien, mientras eso lo dejáis almacenado en vuestro cerebro, vamos a ir viendo algún detalle más. Les pido que recen por mí y que hagan rezar a los niños por mí. Una vez más vemos la insistencia del Papa a que recen por él y ahora ya incluye hasta los niños para que les hagan rezar. Mirad que es interesante, hagan rezar a los niños por mí. No dice, les podríais decir, no, hagan rezar, es un imperativo total, ¿eh? Bueno, pues miramos otro apartadito, ecumenismo y Laudato Si. El Santo Padre agradece a Uganda su labor con los refugiados. En el discurso a las autoridades y el cuerpo diplomático de Uganda, poco después de aterrizar, el Santo Padre recuerda el ejemplo de los mártires ugandeses, verdaderos héroes nacionales, y ya veremos qué hay en todo ello. A propósito de los mártires, tanto católicos como anglicanos, ha asegurado que son verdaderos héroes nacionales. De este modo ha precisado que nos recuerdan el papel fundamental que ha tenido y sigue teniendo la fe, la rectitud moral y el compromiso por el bien común en la vida cultural, económica y política de este país. Y también recuerdan que a pesar de nuestros diferentes credos y convicciones, todos estamos llamados a buscar la verdad, a trabajar por la justicia y la reconciliación, y a respetarnos, protegernos y ayudarnos unos a otros como miembros de una única familia humana. Interesante que evidentemente está tratando sobre mártires, católicos y anglicanos, personas que murieron por sus creencias en ese país. Y ya iremos viendo cómo esto va a servir también para ese ecumenismo. Y no sé si os habéis dado cuenta que dice, estamos llamados a buscar la verdad.
Bueno, es curioso porque buscar la verdad sí, lo estamos llamados todos, pero unos tienen una y otros dicen que tienen otra. Entonces, ¿cómo se puede buscar la auténtica verdad si cada uno se cierra en su parte? No, evidentemente la verdad hay que buscarla, pero hay que buscarla ¿dónde? En la palabra de Dios, no hay otra. Y si decimos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, no puede haber una unión entre unos y otros. Eso, una vez más, no quiere decir que no nos podamos tratar bien unos con otros. Creamos en lo que creamos, por supuesto, solo faltaba. Y una vez más, también mirad esto, somos miembros de una única familia humana. ¿Por qué dice esto? Evidentemente ya lo sabemos, es el tema central de Laudato Si. Hará falta una ley para todo el mundo, porque todos somos hermanos, todos somos familia humana, una ley que nos rija a todos. Y ya sabéis una vez más, y vuelvo a reiterarlo, el domingo está entre ello, aceptar todos guardar ese día de reposo. Pero bien, sigamos leyendo. Al respecto, el pontífice ha indicado a los presentes que estos altos ideales son especialmente importantes para ellos, que han de garantizar una buena y transparente gestión pública, un desarrollo humano integral, una amplia participación en la vida nacional, así como una distribución racional y justa de los bienes que el Creador ha otorgado con abundancia a estas tierras. Ya estamos viendo también, vuelve a hablar del Creador, de bienes materiales que están en la tierra, por supuesto, pero también de gestionarlo todo. Una vez más, Laudato Si, forma parte del contenido. Y hablando de Laudato Si, Francisco en la Casa de la Caridad, atender a los pobres es dar testimonio de Jesús. No ser víctimas de la cultura actual del usar y descartar, que lleva a despreciar sobre todo a los niños no nacidos, a los jóvenes y a los ancianos. Siempre va dirigiendo la atención a nivel mundial ahora, sobre todo hacia los pobres y, como no, a todo lo que entraña también la familia, jóvenes, ancianos. Les recordaré en mis oraciones y les pido, por favor, que recen por mí. A todos ustedes los confío a la tierna protección de María, nuestra Madre, y les doy mi bendición. Como siempre, ya veis, pidiendo que recen por él, pero además, como no, nos confía la tierna protección de María, que dice nuestra Madre, les doy mi bendición. Una vez más hemos de decir, María no es nuestra Madre. Sí, no es nuestra Madre. Fue la Madre de Jesús y de los hijos que pudiese llegar a tener. Pero en ningún momento es nuestra Madre de todos los humanos. Una vez más diferenciemos eso, porque esto es lo que hace que digan que la Iglesia Católica es madre, que la Virgen es madre de todos, y por tanto debemos venerarla, hasta el punto que va mucho más allá de venerar, y es pedir intercesión por nosotros, algo que solo le corresponde a Jesús, hasta el punto que ya hemos visto todo lo que llegan a decir de la Virgen, que realmente no es correcto. Pues bien, dicho esto, mirad una vez más, rezar a la Virgen. Texto completo del discurso del Santo Padre a los jóvenes de Uganda. El Papa invita a los jóvenes a superar las dificultades, transformar lo negativo en positivo y a orar. Buenas enseñanzas, ¿no? Y una tercera cosa que les quiero decir. Todos nosotros estamos en la Iglesia, pertenecemos a la Iglesia, ¿verdad? Y la Iglesia tiene una madre. ¿Cómo se llama? No puedo oír. Rezar a la madre. Cuando un chico se cae, se lastima, se pone a llorar y va a buscar a la mamá. Cuando nosotros tenemos un problema, lo mejor que podemos hacer es ir donde está o donde nuestra madre y rezarle a María nuestra madre. ¿Están de acuerdo? ¿Y ustedes le rezan a la Virgen nuestra madre? Y por aquí pregunto, ¿ustedes rezan a Jesús y a la Virgen nuestra madre? Mirad cómo habla mucho de la Virgen y después pone un poco a Jesús, pero básicamente todo centrado en la Virgen. Las tres cosas. Superar las dificultades. Segundo, transformar lo negativo en positivo. Y tercero, oración. Oración a Jesús, que lo puede todo. Jesús que entre en nuestro corazón y nos cambia la vida. Jesús que vino para salvarme y dio su vida por mí. Rezar a Jesús porque Él es el único Señor. Y como en la Iglesia no somos huérfanos y tenemos una madre, rezar a nuestra madre. ¿Y cómo se llama nuestra madre? ¿Os dais cuenta? Por un momento vuelve a poner a Jesús para rezarle, pero a su vez, otra vez hemos de ir a rezar a la madre, que dice él. En fin,
siempre equiparando a un nivel, pero cada vez más superior, la Virgen María, al auténtico de Jesús, cuando no podemos rezar a ningún muerto. Y solo podemos rezarle a Jesús porque es el que resucitó y el que intercede por nosotros. No hay nadie más. Más fuerte, les agradezco mucho que hayan escuchado. Les agradezco que quieran cambiar lo negativo en positivo, que quieran luchar contra lo malo con Jesús al lado y sobre todo les agradezco que tengan ganas de nunca dejar de rezar. Y ahora los invito a rezar juntos a nuestra Madre para que nos proteja. ¿Estamos de acuerdo? Todos juntos. Después de rezar el Ave María y dar la bendición, el Papa ha añadido: un último pedido, recen por mí, lo necesito, no lo olviden, adiós. Más de lo mismo. Y ahora, por si fuera poco, nos añade esto: ir al confesor. El Papa la vida consagrada en Uganda. Fidelidad es seguir el camino de la santidad. En el encuentro en la Catedral de Kampala, el Santo Padre pide a los sacerdotes religiosos memoria, fidelidad, oración. ¿Y qué extraemos de aquí? La oración, ha añadido, que significa también humillación. La humillación de ir con regularidad al confesor a decir los propios pecados. A ver, si hemos de rezar a Jesús, ¿por qué también hemos de ir a un confesor a decir los propios pecados? ¿Para qué necesitamos el confesor si ya rezamos a Jesús? Según lo que él dice, porque nosotros no rezamos a Jesús, rezamos a Dios Padre en el nombre de Jesús, que es nuestro intercesor, que es algo muy distinto. Por tanto, lo que están diciendo es otra barbaridad doctrinal que para nada se corresponde con la palabra de Dios, porque si todos los seres humanos pecamos, ¿cómo vamos a ir a confesar nuestros pecados a otro pecador? Que también a su vez necesita ser confesado por otro. ¿Os dais cuenta que esto no cuadra? Cuando Jesús nos perdona y nos dice que vayamos al Padre en su nombre y que le pidamos perdón, ¿por qué necesitamos poner a alguien por en medio? No cuadra. Mirároslo como queráis, pero esto no es cristianismo. Ecumenismo. Francisco reza en Namugongo, lugar del martirio de católicos y anglicanos. El ecumenismo de la sangre supera otras divisiones existentes. El Papa visita el santuario anglicano y en la Basílica Católica celebra la Santa Misa. Mirad cómo el ecumenismo de la sangre supera otras divisiones existentes. ¿Qué quiere decir esto? No importa si tú eres cristiano o eres lo que seas y eres mártir, no hay división entre esto. Todo tiene que estar en el mismo saco. Y como consecuencia vais a ver qué conclusiones llega a extraer de todo ello después. El Santo Padre Francisco comenzó su segundo día de viaje a Uganda y cuarto del viaje apostólico a África, yendo a Namugongo para realizar una visita al lugar donde se encuentran los dos santuarios de los mártires, el católico y a pocos kilómetros de distancia el anglicano. Los santos mártires de Uganda fueron un grupo de 22 servidores del rey local, convertidos al cristianismo por los padres blancos. Fueron asesinados por su fe entre 1885 y 1887, por orden del rey Gwanga II. Otros 23 cristianos anglicanos fueron también martirizados en las mismas persecuciones. Ya sabéis que eran momentos nada fáciles para cualquier cristiano del índole que fuera, de cualquier religión o denominación. Uganda es un país que sufrió persecución también en un pasado relativamente reciente, cuando el presidente Idi Amin quiso erradicar el cristianismo, y estos, los que ya tenemos una cierta edad, lo recordamos bien. El santuario anglicano es un amplio edificio circular en cuyo interior se encuentran una serie de estatuas de tamaño natural que representan el momento del martirio de los 23 cristianos. En medio de estrictas medidas de seguridad, el Papa entró allí y recorrió el santuario acompañado por el arzobispo anglicano del lugar, los dos juntos. Durante el recorrido, Francisco hizo algunas preguntas a quienes le acompañaba y se arrodilló en un reclinatorio permaneciendo algunos minutos en silencio mientras escuchaba la banda que tocaba. Es en definitiva esta imagen. El pontífice depositó un ramo de flores y firmó el libro de la memoria del santuario. Al concluir la visita, todos salieron al exterior del santuario, donde los 40 obispos anglicanos, fieles y demás personas presentes
Rezaron en inglés junto con Francisco la oración del Padre Nuestro. El pontífice también desveló una placa que recuerda el sacrificio de los mártires. Ya veis, todos juntos en esta situación. A poca distancia de allí se encuentra el santuario católico. El Papa recorrió estos 3 kilómetros en el jeep descubierto, saludando a las personas que le esperaban a lo largo del camino hacia la Basílica Menor, en donde fue recibido con gran entusiasmo por los miles de fieles allí presentes. En este lugar del martirio de los laicos católicos, el Santo Padre celebró la Santa Misa. Mirad cómo primero tiene el detalle, y yo lo pondría entre comillas, de ir al lugar donde estaban los martirizados, o esa conmemoración de los martirizados anglicanos, y haciendo ecumenismo con el anglicano que había allí y el resto, después va, ya dejándolos en ese lugar, al lugar donde hay este otro santuario a 3 kilómetros de los mártires católicos. ¿Os dais cuenta que primero ha puesto a los anglicanos que a él mismo? ¿Nos dais cuenta que es una gran forma de trabajar para el ecumenismo? Evidentemente está jugando muy bien sus cartas. ¿Y quién dice que no lo hemos también de meditar lo mal que lo han pasado algunos como mártires, siendo de la denominación que sean? Esto quiere decir que siempre hay parte en la cual el cristianismo es perseguido, evidentemente. Y esto seguirá siendo así por toda la historia hasta el final. Lo peor es que muchísimas veces el cristianismo ha sido perseguido por los propios que se dicen cristianos. Y esto mismo va a suceder otra vez al fin de los días de un modo descarado. Y va a ser también precisamente a través de ese ecumenismo entre unos y otros, que irán contra esos otros cristianos que ellos van a decir que ni son cristianos ni son nada. Y son los que van a guardar el sábado fieles hasta el final y que van a hacer de su vida también un ejemplo a seguir, aunque eso no va a gustar a muchos. Vamos a ver el vídeo precisamente en Uganda, cuando el Papa visita los lugares donde fueron martirizados juntos, católicos y anglicanos. Siempre baile al principio, baile al final, baile siempre. Es la forma de adorar que parece ser que tienen siempre en África. Y mirad también, una vez más, lo que el Papa no para de inculcar, es ecumenismo. Están trabajando para el ecumenismo. Y estos mártires sirven para mostrar algo al mundo. Y ya veremos en otros escritos que terminan de querer mostrar estos mártires según sus conclusiones, las conclusiones del papado. Pero ahora vamos a hacer ya un salto. El Papa se va hacia República Centroafricana. Y allí también da una serie de mensajes, hace una serie de cosas. Y vamos a ver ahora también en apartados. Ecumenismo, la trampa perfecta. Todos los creyentes de Centroáfrica se movilizarán para ver al Papa Francisco. Dice todos los creyentes, no está diciendo todos los católicos, ¿eh? Ahora lo que vamos a ver es una entrevista al imán Umar Kobine Layama y al pastor Nicolás Gerekoyamene Bangou sobre la situación en el país y la inminente visita del Santo Padre a Bangui. La fotografía es ya sumamente explícita. Vemos a alguien del mundo islámico, vemos a alguien del mundo católico y alguien, un pastor protestante. Todos juntos trabajarán, ¿para qué? ¿O iban a trabajar para qué? Porque esto ya es pasado, para la visita del Papa a África. El arzobispo de Bangui, Monseñor Dieudonné Zapalainga, el presidente del Consejo Islámico, el imán Umar Kobine Layama, y el presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Nicolás Gerekoyamene Bangou, fundaron en 2013 la Plataforma Interreligiosa de República Centroafricana. Se trata de una entidad interconfesional que representa las 3 religiones más importantes del país y promueve el diálogo como medida de prevención contra la violencia religiosa y como un medio para buscar la paz. Y atención ahora, en medio de la guerra, los 3 líderes religiosos acordaron actuar conjuntamente para hacer frente a la creciente inestabilidad en República Centroafricana. Desde entonces continúan persuadiendo a los musulmanes, católicos y protestantes para evitar nuevos actos de violencia y venganza entre sus comunidades religiosas. Mirad cómo están haciendo un frente común para evitar una circunstancia muy concreta en ese país, que es, como no, de litigio entre unos y otros. Y los 3 juntos abogan y motivan para que esto no suceda más. ¿Es malo eso? ¿Verdad que no? Pues ya iremos viendo más cosas.
Los tres líderes viajan por todo el país, visitando ciudades y pueblos y hablando con las comunidades acerca de la paz, el respeto mutuo, la tolerancia y la confianza. Además, su acción ha impulsado la decisión unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de establecer una fuerza para el mantenimiento de la paz. Ya veis, a través de ese trabajo, la ONU, ¿qué hace? Pues mover gente de la suya para poner situación de paz allí, quiero decir, probablemente soldados. Y mirad qué más extraemos de todo esto. El pastor Nicolás Gerekomayene Bangou dice: los líderes religiosos musulmanes, católicos y protestantes se han unido a partir de 2012 y hasta nuestros días para trabajar a favor de la paz. Y todo este esfuerzo se ha materializado en el mes de septiembre con la Jornada de la Paz, en el marco de una semana internacional sobre esta misma temática que tuvo lugar en Bangui. La gente utiliza a los espíritus débiles para deslizarse hacia el terreno religioso y provocar hostilidades para obtener el poder. Pero somos optimistas. Creemos que no lo conseguirán, porque en Centroáfrica hay un 52% de protestantes, un 29% de católicos y un 15% de musulmanes, lo que supone un 96% de la población total. ¿Qué quiere decir esto? Pone en evidencia que el pueblo centroafricano es profundamente creyente. Llegará un momento en el que el cristiano diga: yo no soy enemigo del musulmán, y el musulmán: yo no soy enemigo del cristiano. Y claro, si vemos este planteamiento es fantástico, porque esto sería un ideal, ¿verdad? Y para eso están trabajando. La lástima es que, como siempre, no van a explicar, o quizás ellos ni sabrán, que realmente el trabajar juntos para esto, para paliar una situación así en ese lugar, se iba a utilizar, como no, para un ecumenismo que iba a ir mucho más allá de República Centroafricana, porque es lo mismo que está aconteciendo en todos los lugares donde hay conflicto. Van a trabajar todos juntos, los moderados dicen, para conseguir la paz. Y eso se va a convertir en un movimiento ecuménico que va a dar una solución al mundo. ¿Y quién es el que lo está moviendo todo? Pues el papado. Por tanto, ¿a quién se le va a dar el tributo? Al Papa. Es normal, todo se trabaja para eso. ¿Verdaderamente esto es malo, lo que estamos mostrando, que hagan esto? No, claro que no es malo. Pero la lástima es la finalidad de lo que hay detrás. ¿Qué esperan de la visita del Papa Francisco a su país? Y este mismo pastor, que es un evangélico, dice: el Papa Francisco nos ha concedido el honor de recibirnos 2 veces en el Vaticano. Interesante, ¿eh? Que un protestante diga que es un honor ser recibido por un papa. Pues esto, más que ser un honor, yo diría que es para ir a hacer otra cosa. Pero muy lamentable, la verdad, muy lamentable. Si los protestantes de antaño, los que dieron su vida para defender la verdad bíblica, al menos la verdad que ellos habían encontrado en su momento, levantaran ahora la cabeza, ¿qué dirían de lo que están haciendo los protestantes? Dicen que claro, que es que el papado ha pedido perdón por lo que hizo, y los protestantes a su vez también. Por tanto, ya no hay problema, ya no hay sentido para estar divididos. ¿Os dais cuenta qué jugada tan perfecta? ¿Y ahora qué tiene que servir esto? Para el ecumenismo. ¿Y qué razones tienen para el ecumenismo? Pues que todos creen lo mismo. Prácticamente ya es lo mismo. Entonces, ¿qué divide ya a los cristianos? Pocas cosas, ¿eh? Pocas cosas. A los que se dicen cristianos, diría yo. Por tanto, la unidad está mucho más cerca de lo que a veces pensamos. Mucho más cerca. Pero evidentemente no era un paso fácil. Debía irse trabajando por un país y por otro, por una circunstancia y por otra. Y al final va a dar su resultado en breve tiempo. Era de esperar. Mirad qué más nos dice aquí. Para nosotros, los 3 miembros de la plataforma interreligiosa, es solo el retorno a todo lo que Él nos ha dado. Todos los creyentes de Centroáfrica se movilizarán para ver al Papa Francisco. Creemos que volverá a repetirnos los hermosos mensajes de paz que ha lanzado a nuestro pueblo. Los volverá a lanzar para que los centroafricanos depositen las armas y vuelvan a convivir juntos. ¿A quién están poniendo como el centro de todo? Al Papa, y es un protestante. El Papa lo está haciendo todo y ellos le dan el tributo y lo van a apoyar en lo que haga falta. ¿Quién es el líder moral, los evangélicos o el Papa? Es evidente, ¿no?
¿Quién es el líder moral? ¿Cualquier persona del Islam o el Papa? El Papa, todos lo están apoyando y lo reconocen así. Francisco a los evangélicos. Ante la violencia, el anuncio del Evangelio es urgente. Mirad una vez más, ahora el anuncio del Evangelio, ¿eh? Y antes hemos visto que también abrirse para ir a predicar. Bueno, la división de los cristianos es un escándalo, porque es contraria a la voluntad del Señor frente a la violencia que desgarra a la humanidad por las contradicciones contra el Evangelio. Esta es la conclusión que el Papa extrae en definitiva y que está extrayendo ya todo el mundo. Si los cristianos están divididos, eso da asco, es un escándalo. Por tanto, ya no toca eso, ya toca estar unidos. Eso sí, bajo unos ciertos paradigmas, evidentemente, que para nada son los que van a ser del pueblo de Dios. Pero ¿os dais cuenta cómo todo se está trabajando para poder pedir esto? No hace falta ser muy listo, solo hace falta quererlo ver. Queridos hermanos y hermanas, me alegra estar en esta facultad de teología evangélica. Mirad dónde fue, ¿eh? Al Centro de Teología Evangélica, donde evidentemente que se hace en un centro de teología evangélica, preparar pastores protestantes, evangélicos. Agradezco al decano de la facultad y al presidente de la Alianza Evangélica Centroafricana sus amables palabras de bienvenida. Con profundo sentimiento de amor fraterno, saludo a cada uno de ustedes y por su medio también a los miembros de sus comunidades. Todos estamos aquí para servir al mismo Señor resucitado, que nos congrega hoy y, gracias al mismo bautismo recibido, estamos invitados a anunciar la alegría del Evangelio a los hombres y mujeres de este querido país de Centroáfrica. Desde hace demasiado tiempo, su pueblo está marcado por pruebas y violencia que provocan tanto sufrimiento. Eso hace que el anuncio del Evangelio sea más necesario y urgente, porque es la carne del mismo Cristo quien sufre en sus miembros predilectos, los pobres de su pueblo, los enfermos, los ancianos y los abandonados, los niños huérfanos o que han sido abandonados a su suerte sin guía y sin educación. Son también todos aquellos cuya alma y cuerpo han sido heridos por la violencia y el odio, aquellos a los que la guerra les ha quitado todo, el trabajo, la casa, sus seres queridos. Dios no hace distinción entre los que sufren. A esto lo he llamado con frecuencia el ecumenismo de la sangre. Todas nuestras comunidades, sin distinción, sufren a causa de la injusticia y el odio ciego que el demonio desencadena, y en esta circunstancia quiero expresar mi cercanía y mi solicitud hacia el pastor Nicolás, cuya casa ha sido recientemente saqueada e incendiada, así como la sede de su comunidad. ¿Os dais cuenta cómo se están apoyando unos a otros ya? En este difícil contexto, el Señor no deja de enviarnos a manifestar a todos su ternura, su compasión y misericordia. Este sufrimiento común y esta misión común son una ocasión providencial para progresar juntos en el camino de la unidad y son también un medio espiritual indispensable. ¿Cómo podría el Padre rechazar la gracia de la unidad, aunque todavía imperfecta, a sus hijos que sufren juntos y que en diversas ocasiones se unen para servir a los hermanos? ¿Os dais cuenta qué planteamiento? Es realmente impresionante cómo empieza a poner todos los elementos dentro de una olla, los cuece y los sirve, aunque sean elementos que no podrían ir juntos. Es curioso. Queridos amigos, la división de los cristianos es un escándalo, porque es ante todo contraria a la voluntad del Señor. Bueno, yo creo que lo que es contrario a la voluntad del Señor es que los cristianos no sigan la verdad. Luego la verdad es en la unidad. Si unos que se dicen cristianos no poseen la verdad ni la quieren, no puede haber unidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?, dice el texto bíblico. Evidentemente no. Es también un escándalo frente al odio y la violencia que desgarra a la humanidad, frente a las numerosas contradicciones que se alzan contra el Evangelio de Cristo. Por eso, y apreciando el espíritu de respeto mutuo y de colaboración que existe entre los cristianos en su país, los animo a proseguir por este camino, sirviendo juntos con caridad. Es un testimonio de Cristo que construye la unidad. Que con ánimo siempre creciente y con vistas a la plena comunión que anhelamos, añadan a la perseverancia y a la caridad el servicio de la plegaria y de la reflexión en común,
en búsqueda de un mejor conocimiento recíproco, de una mayor confianza y amistad. En definitiva, ya está más que claro. Todos juntos, cueste lo que cueste. Ya no hay que plantearse si hay divergencias. No, vamos a ver qué dicen los otros y lo vamos a aceptar como si fuera nuestro y viceversa. No pensemos en las diferencias, es igual, nos une Cristo y se acabó. Bueno, es muy fácil decir eso, ¿eh? Pero ¿y los mandamientos? ¿Se puede estar unidos si uno dice que hay que guardar el domingo y otro el sábado? ¿Para adorar? Cuando uno es la muestra de adorar a Satanás y el otro a Cristo. Es imposible. ¿Cómo se puede ir juntos con eso? ¿Cómo se puede ir juntos con gente que cree en la inmortalidad del alma cuando la Biblia nos dice que no, que eso es condicional a si Dios te da la salvación? ¿Os dais cuenta que esto no cuadra? O tenemos la Biblia como el centro de todo, o tenemos lo que nos dé la gana. Pero evidentemente las dos cosas no pueden ir así, nunca. Les aseguro que los acompañaré con mi oración en este camino fraterno de servicio. Reconciliación y misericordia, un camino largo pero lleno de alegría y esperanza. Que Dios los bendiga, que bendiga a sus comunidades. En definitiva, nos lo ha dicho. ¿Qué espera? La plena comunión que anhelamos. Eso es lo que esperan. ¿Y cuántos años llevan trabajando para el ecumenismo? Desde el Concilio Vaticano II. ¿Y cuántos años les quedan para conseguir que esto sea una realidad? Muy poquitos. Y después ya sabemos lo que va a pasar, las profecías son muy claras. Empezarán a ir a poner sus leyes, presionando, como no, también a los gobernantes, hasta que impongan el domingo como día de reposo. Todos, porque todos, por circunstancias, van a terminar guardando el domingo. Y al final, ¿qué van a hacer? Pues arremeter contra los que no guardan el domingo y quieren decir el sábado. ¿Soy muy reiterativo en eso? Sí. Pero es que eso, si no os queda grabado en vuestra cabeza, cuando vengan estos momentos, no sabréis de dónde os baja y pensaréis que tienen razón, que cómo puede ser que un grupito que decide guardar aún el sábado yendo contra todo el mundo. Esos no pueden ser buenos. Pues bien, esa es la mentalidad que os querrán inculcar. Preparaos para cuando llegue ese momento, porque si ahora no creéis mis palabras, cuando veáis, creeréis. Y a veces debemos decir las cosas, como no, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, creáis. Y Jesús lo dijo. Y es la última oportunidad que tendrán muchos de poder activarse y seguir al Señor de verdad. Mientras tanto, el tiempo va pasando, pero ojalá esa decisión no la posterguéis hasta esos momentos, porque no sabréis si vais a vivir a esos momentos. Los evangélicos agradecen al Papa su visita en un momento particularmente difícil. En la República Centroafricana, Francisco es recibido en la Facultad de Teología Evangélica de Bangui. Este es el momento. Ya veis que todos están allí, la mar de contentos, aunque sean evangélicos. ¿Y qué le dicen? El Santo Padre Francisco tuvo un encuentro este domingo por la tarde con las comunidades evangélicas en la sede de la FATEB, Facultad de Teología Evangélica de Bangui, siguiendo el programa de su viaje en República Centroafricana. A su llegada, el presidente de la Alianza de los Evangélicos del país le agradeció la visita en un momento particularmente difícil de nuestra historia, a causa de los diversos conflictos militares y políticos que tienen como efecto empeorar las condiciones de vida de las poblaciones marcadas por la pobreza. Tenemos mucha esperanza que sus oraciones, junto a las nuestras, así como vuestras acciones, puedan apoyar todos los esfuerzos que despliega la comunidad internacional para ayudar a la República Centroafricana, dijo. Puedan apoyar todos los esfuerzos. ¿El qué? Las oraciones del Papa junto a las suyas. ¿Pero qué más? Vuestras acciones, le dicen. Saben que el Papa puede hacer acciones suficientes o de gran peso para que todo esto pueda llegar a desarrollarse. ¿Os dais cuenta cómo reconocen su superioridad? El imán de Bangui: no podrán destruir las relaciones entre cristianos y musulmanes. Asegura que la visita del Papa a la mezquita de Bangui manifiesta la solidaridad del mundo hacia el pueblo centroafricano. El Papa Francisco inició su último día del viaje apostólico en República Centroafricana, visitando la mezquita central de Bangui en el barrio Kilómetro 5. El imán Tidiane Moussa Naibi le dio la bienvenida e indicó que la visita a la mezquita es un símbolo y quiso reiterar que
las relaciones entre hermanos y hermanas cristianos y musulmanas son tan profundas que ninguna maniobra podrá apagarlas o abolirlas. Y ahora ya no lo dice un cristiano, lo dice un imán. Añadió que si bien los autores de desórdenes podrán trazar uno u otro proyecto de interés común, nunca podrán destruir los lazos de fraternidad que unen sólidamente nuestras comunidades. Vaya mensaje del Islam, ¿eh? Vaya mensaje. Ecumenismo absoluto. Bien, era de esperar. El ecumenismo no solo iba a abrazar a los protestantes, iba a abrazar a los del mundo musulmán, iba a abrazar a los judíos, a los budistas y a todo lo que pillara por en medio. Francisco visita la mezquita en Bangui. La violencia desfigura el rostro de Dios. El Santo Padre asegura que su visita pastoral a la República Centroafricana no estaría completa sin este encuentro con la comunidad musulmana. ¿Os dais cuenta? No estaría completo. Hacía falta ir a dar ese paso ecuménico también con ellos. Una vez en la mezquita el Papa dijo: cristianos y musulmanes somos hermanos. Tenemos que considerarnos así, compartamos como tales, y precisó que los últimos sucesos y la violencia que ha golpeado el país no tuvo un fundamento precisamente religioso, porque la violencia desfigura el rostro de Dios. Dios es paz, recordó. El Santo Padre agradeció los numerosos gestos de solidaridad que cristianos y musulmanes han tenido hacia sus compatriotas de otras confesiones religiosas. Por tanto, un ecumenismo absoluto, total. ¿Podemos ser hermanos con gente de otras creencias? Bueno, hermanos como seres humanos, sí, pero hermanos en la fe ni de casualidad. Evidentemente. No podemos decir hermanos a quien no cree exactamente lo que dice la palabra de Dios. Podemos decir que son gente del mundo como nosotros, que vivimos en el mundo, somos humanos, pero de ahí a ser hermanos en un ecumenismo, si para nada se sigue lo mismo que dice Dios en su palabra, ¿cómo vamos a hacerlo? Y una vez más digo, y por nuestra parte, que no quede nunca de estar bien con todos, pero no a costa de la verdad, no a costa de pisar a Cristo y pesar su palabra. El Papa visita la mezquita de Bangui para pedir la paz entre cristianos y musulmanes. Y esa es una de las instantáneas de esos momentos. El pontífice ya estaba en República Centroafricana, su viaje a ese país, la etapa más peligrosa de su gira africana, levantó mucha expectación. ¿Y qué hizo? Pues protagonizó ese encuentro con líderes musulmanes. Y aquí pues nos da algunos detalles adicionales. El Papa Francisco visitó este lunes la mezquita central de Bangui para recordar a cristianos y musulmanes que son hermanos y pedirles que detengan la violencia en la República Centroafricana. ¿Por qué? Porque está inmersa en un conflicto étnico-religioso que ha costado la vida de miles de personas en los últimos 2 años. Y va directamente a ellos porque, como si fueran los musulmanes los que están incitando a la violencia o los que son los que llevan la violencia. Esto es lo que se desprende de estas palabras. Juntos digamos no al odio, a la venganza, a la violencia, en particular a la que se comete en nombre de una religión o de Dios. Dios es paz, salam, afirmó el pontífice tras mantener un encuentro con la comunidad musulmana en la mezquita. Y mirad que lo dijo todo de un modo diplomático porque esta gente tampoco apoya la violencia. Pero claro, tienen facciones de ellos que sí. Francisco recordó que como hermanos cristianos y musulmanes tienen que permanecer unidos para que cese toda acción, que venga de donde venga, desfigura el rostro de Dios, y en el fondo tiene como objetivo la defensa a ultranza de intereses particulares en perjuicio del bien común. Este encuentro con líderes musulmanes es uno de los actos más simbólicos del viaje del Papa, que él mismo se encargó de destacar. Mi visita pastoral a la República Centroafricana no estaría completa sin este encuentro con la comunidad musulmana. Su viaje a este país, la etapa más peligrosa de su gira africana, ha levantado mucha expectación y se espera que permita rebajar la tensión a fin de celebrar las elecciones previstas para el próximo 27 de diciembre, que tuvieron que ser aplazadas en octubre debido a una nueva ola de violencia. Para eso ya quedan pocos días. Francisco animó así a los líderes a que trabajen para que su país sea una casa acogedora para todos sus hijos, sin distinción de etnia, adscripción política o confesión religiosa.
El país se encuentra inmerso en una espiral de violencia desde 2013, cuando los exrebeldes Seleka, de mayoría musulmana, derrocaron al gobierno de François Bozizé y provocaron una reacción de las milicias anti-Balaka, cristianos y animistas. Sabemos bien que los últimos sucesos y la violencia que ha golpeado su país no tenía un fundamento precisamente religioso. Quien dice que cree en Dios ha de ser también un hombre o una mujer de paz, concluyó Francisco. Unos mensajes claros de paz, unidad, amor entre todos, y que la religión no es la culpa de las guerras, sino la gente que utiliza la religión para generar eso. Se lo tendría que hacer mirar también él. Bien, Laudato Si, una vez más. El Papa en Centroáfrica. La grandeza del ser humano es trabajar por la dignidad de sus semejantes. En el primer discurso del Santo Padre en la República Centroafricana agradece a las autoridades nacionales e internacionales los esfuerzos que han realizado para dirigir al país hacia una etapa de normalización social y política. Y la situación en República Centroafricana para nada está precisamente bien. Por eso era tan peligroso que el Papa fuera a ese lugar. Finalmente ha reflexionado sobre el trabajo, después de hablar de otras cosas. Así, Francisco ha indicado que los centroafricanos pueden mejorar esta maravillosa tierra, usando con responsabilidad sus múltiples recursos, recordando que este país se encuentra en una zona que, por su excepcional riqueza en biodiversidad, está considerada como uno de los 2 pulmones de la humanidad. El Papa ha llamado la atención acerca de la grave responsabilidad que les corresponde en la explotación de los recursos medioambientales, en las opciones y proyectos de desarrollo. La construcción de una sociedad próspera, ha observado, debe ser una obra solidaria. Todo esto, en definitiva, es Laudato Si. Por otro lado, el Santo Padre ha hecho hincapié en la importancia crucial que tiene la conducta y la gestión de las autoridades públicas, ya que deben ser las primeras que han de encarnar en sus vidas con coherencia los valores de la unidad, la dignidad y el trabajo y ser un ejemplo para sus compatriotas. Por tanto, está pidiendo moral también a los políticos, ¿cómo no? Comunidad internacional, ya veréis qué dice aquí. Y les ha animado a que sigan avanzando todavía más en el camino de la solidaridad, con la esperanza de que su compromiso, unido al de las autoridades centroafricanas, sirva para que el país progrese, sobre todo en la reconciliación, el desarme, la preservación de la paz, la asistencia sanitaria y la cultura de una buena gestión en todos los ámbitos. Estos mensajes están muy bien, ¿verdad? Pues todo esto está en Laudato Si. ¿Os dais cuenta qué bien calza Laudato Si para todo, prácticamente? Que es muy difícil decir, es que esto es malo, ¿cómo puedes decir que eso es malo? Si no sabemos lo que hay detrás y lo que se desprende de ciertos lugares de allí, evidentemente vamos a caer en esa trampa. Por eso dijimos Laudato Si, la trampa perfecta. También habló, como no, pues eso, no a las armas. El Papa dice, estamos llamados a ser artífices de una paz fundada en la justicia. En la celebración eucarística en la capital de República Centroafricana, el Santo Padre recuerda que una de las exigencias de la vocación a la perfección es el amor a los enemigos, que previene de la venganza y de las represalias sin fin. El Papa Francisco ha lanzado un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo. Depongan estos instrumentos de muerte, ármense más bien con la justicia, el amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. Precioso, ¿verdad? En fin, una vez más hemos de pensar, ¿y por qué ellos estaban invirtiendo en temas de material armamentístico? Curioso. Vamos a ver más de él como líder moral. La presidenta de República Centroafricana, el Papa, viniendo, nos da una lección de coraje. Invitó a pedir un perdón sincero, que con la bendición del Santo Padre se transformará en nueva levadura para reconstruir el país. Las amenazas sobre la seguridad, reales o amplificadas, que han tejido los preparativos de la visita, el renacer de terrorismo y de los movimientos extremistas con una violencia omnipresente, podrían haber desanimado al Papa, que por el contrario nos ha dado una lección de coraje. El Papa pide a los hijos e hijas de este país que reconozcan sus faltas y pidan un perdón sincero, que con la bendición del Santo Padre, añadió la presidenta, se transformará en una nueva levadura para reconstruir el país. O sea, la presidenta, apoyando tanto lo que dice el Papa,
que parece más papista que el Papa, ¿verdad? La dirigente política centroafricana, que antes de ser nombrada en el 2014 presidenta de transición, era la alcaldesa de la capital del país, Bangui, añadió: «Tenemos absoluta necesidad de este perdón, porque las últimas evoluciones de la crisis han aparecido como abominaciones cometidas en nombre de la religión por gente que se dice creyente». Y aseveró que la visita del Papa es vivida como una bendición del cielo, como una victoria de la fe sobre el miedo, la incredulidad y una victoria de la compasión y solidaridad de la Iglesia universal. Y es la presidenta del país. Y habla que gracias a la Iglesia universal, o sea, la católica, ya sabéis que católico significa esto, en definitiva, universal, resulta que el Papa puede conseguir todo eso, es la bendición del cielo. Es, en definitiva, esa Iglesia la que va a generar que todo esto funcione a la mar de bien. Vaya mensaje el de la presidenta, ¿eh? Ecumenismo y paz. Francisco clama por la paz y la fraternidad en el campo de refugiados en Bangui. El Santo Padre en República Centroafricana invita a los refugiados a gritar que todos somos hermanos. Ya veis, una vez más, ¿eh? A continuación, Francisco ha tomado el micrófono y ha saludado a los presentes en italiano, mientras le traducían simultáneamente a la lengua local. El Santo Padre ha mencionado las palabras que ha leído en los carteles de los niños: paz, perdón, amor. Por eso ha indicado que debemos trabajar, rezar y hacer de todo por la paz. Pero ha observado: la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón no es posible. El pontífice ha asegurado que cada uno de nosotros debe hacer algo. De este modo ha deseado a los presentes y a todos los centroafricanos la paz, una gran paz entre vosotros, que podáis vivir en paz, cualquiera que sea la etnia, la cultura, la religión, la clase social, pero todos en paz. Finalmente ha subrayado que todos somos hermanos y ha invitado a los refugiados de este campo a gritar varias veces: todos somos hermanos. ¿Cómo está moviendo a las masas, incluso en ese lugar? Inculcar conceptos, evidentemente. También hizo algo, fue de visita a un hospital, y era el Hospital Infantil de Bangui. El encuentro tuvo lugar antes de la misa en la catedral el domingo y les llevó como regalo algunas cajas de medicinas. Y fue una visita sorpresa, no se lo esperaban, dicen. Vamos a ver el vídeo en esos momentos que también son imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pues bien, esas imágenes del Papa en ese hospital conmocionaron a muchos, impactaron a muchos, porque siempre muestra esa benevolencia hacia los que lo están pasando mal. Ya lo vimos también en la conferencia anterior, como son esos gestos los que está haciendo ganarse prácticamente a todo el mundo. Y aquí vais a ver la impactante fotografía del Papa Francisco en África que conmueve a la red, a Internet. En su gira por África, el Papa Francisco dejó una imagen sobrecogedora que ha dado la vuelta al mundo. La fotografía fue tomada en el momento en el que el sumo pontífice bendice a un niño enfermo en un hospital pediátrico de Bangui, capital de la República Centroafricana. Y fue esta. Impactante, sí. Pero esto tiene que dar tanto la vuelta al mundo. ¿Solo lo hace el Papa esto? Bueno, la verdad es que da que pensar. Cómo todo se está utilizando como el marketing más absoluto. Publicidad total. Y claro, ¿quién puede decir que esto es malo? Evidentemente no. Nadie puede decir eso. Bueno, pues nada, fue allí con unas cajitas de medicina y las cedió a ese hospital. En fin. El año jubilar de la misericordia. Estuvimos tratando en las noticias de actualidad, en la conferencia 235, sobre este año jubilar de la misericordia. Ya ha empezado. Pero esto es realmente cuando llegó a empezar, antes que oficialmente fuera el momento para ello. Francisco abre la puerta santa en la catedral de Bangui. Antes del rito de apertura, el Santo Padre ha asegurado que Bangui se convierte en capital espiritual del mundo. Fijaos, la República Centroafricana, ¿eh? ¿Por qué? Pues fue el primer lugar. Bangui se convierte en capital espiritual del mundo. El año santo de la misericordia llega con antelación a esta tierra, una tierra que sufre desde hace años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de paz. En esta tierra sufriente también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de la guerra.
Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración por la misericordia del Padre. Todos nosotros pedimos paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor, por Bangui, por toda la República Centroafricana y por todos los países del mundo que sufren la guerra, pedimos la paz. Y todos juntos pidamos amor y paz, y el plus en el salón. Todos juntos, y ahora con esta oración empezamos el Año Santo aquí en esta capital espiritual del mundo hoy. ¿Os dais cuenta de los mensajes continuos de amor y paz que no para de transmitir? Y la Biblia decía que los dirigentes religiosos irían diciendo en el último tiempo paz, paz, y no hay paz. Y es a lo que está jugando el Papa continuamente. Pues mirad ahora esto, la puerta de la misericordia igual a perdón, amor y paz. Aquí veis cuando precisamente estaba en esos momentos para abrir la puerta a los jóvenes, el Papa les pide ser valientes y no huir, amar, perdonar y construir la paz. Les invita a resistir y les indica como símbolo la planta del banano. Bueno, sus razones tendrá. Les deseo lo mejor a ustedes, piensen en el banano, en la resistencia delante a las dificultades. Huir, escapar lejos no es la solución, tienen que ser valientes. ¿Entendieron lo que significa ser valientes? Valientes en el perdón, valientes en el amor, valientes en construir la paz. ¿Qué quiere decir? Pues que entre los jóvenes hay discrepancias porque unos creen una cosa, otros creen otra, y ¿qué terminan? Pues ya os lo podéis imaginar cómo. Queridos jóvenes centroafricanos, estoy muy contento de encontrarlos. Hoy hemos abierto esta puerta. Significa la puerta de la misericordia de Dios. Confíen en Dios, porque Él es misericordioso. Él es amor. Él es capaz de darnos la paz. Y por ello he dicho hace poco que es necesario rezar para resistir, para amar, para no odiar, para ser artesanos de la paz. Por tanto, esa puerta es ese símbolo de la misericordia de Dios en el cual el catolicismo se va a abrir absolutamente a todo el mundo, porque ya hemos visto que no solo iba a ser esa puerta en esa catedral, en ese lugar, sino que lo han hecho ya desde el día 8, el día especial de la Virgen Inmaculada Concepción, se abrieran todas las puertas en todas partes para que la gente ya no peregrinara hacia Roma exclusivamente, sino que desde cualquier punto del mundo donde hubiese una iglesia o catedral católica que tuviesen la puerta abierta así, se pudiese llegar al perdón de Dios, a esa misericordia, y todos conciliados y juntos, en paz y armonía. Quiere decir una vez más que el catolicismo se está abriendo absolutamente a todos. Y con eso va a conseguir su objetivo, ¿cómo no? Pero no inmediatamente, todo tiene su tiempo y para eso se está trabajando. Ahora les pido también que recen por mí, para que pueda ser un buen obispo, para que pueda ser un buen papa. ¿Me prometen que rezarán por mí? Ahora les doy la bendición a ustedes y a sus familias, pidiendo al Señor que les dé el amor y la paz, que la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Buenas noches y recen por mí. Fijaos que esto lo ha dicho prácticamente en todos lados. Y vamos a ver el vídeo precisamente cuando el Papa abre el Jubileo de la Misericordia en la República Centroafricana y cuando dice que Bangui es la capital espiritual. Hemos visto como en la misa también estaba presente el imán del lugar y es curioso. ¿Qué quiere decir eso? Pues totalmente ecumenismo. Lo hemos venido mostrando a lo largo de toda la visita del Papa a África. Pasara por el país que pasara, ecumenismo. Laudato Si, los dos grandes mensajes centrales, sus pilares en toda esa visita. Y como siempre hablando sumamente de amor, paz, etcétera, etcétera. Hay algunos detalles interesantes que este Papa está haciendo mucho y lo hace tanto desde la Plaza de San Pedro hasta este lugar donde estaba y en tantos otros sitios. Empieza a pedir a la gente en tono repetitivo las cosas, pero que no solo da el mensaje él repitiéndolo, sino que además provoca que todos le respondan a la vez lo mismo, como en un coro. Todo esto son formas de trabajar en las mentes de las personas para conseguir una serie de reacciones. En fin, el Papa sabe cómo llegar a la gente y lo está haciendo de un modo prácticamente perfecto. Bueno, perfecto si no te duermes mientras habla, que es fácil. Pero desde luego, ¿por qué trabaja así, con esas formas reiterativas en abundancia de decir lo mismo? Pues para que quede todo grabado en las mentes y la gente obedezca tal cual. El año jubilar de la misericordia, amor para todos. El Papa pide a los cristianos centroafricanos ser artífices de la renovación humana y espiritual del país.
La visita del Santo Padre a África concluye con la celebración eucarística en un estadio de Bangui, que estaba también repleto. Y así el pontífice ha invitado a dar las gracias al Señor por su presencia y por la fuerza que nos comunica en nuestra vida diaria, cuando experimentamos el sufrimiento físico, moral, la pena, el luto. También por los gestos de solidaridad y de generosidad que nos ayuda a realizar, por las alegrías y el amor que hace resplandecer en nuestras familias, en nuestras comunidades, a pesar de la miseria, la violencia que a veces nos rodea o del miedo al futuro. Así como por el deseo que pone en nuestras almas de querer tejer lazos de amistad, de dialogar con el que es diferente, de perdonar al que nos ha hecho daño, de comprometernos a construir una sociedad más justa y fraterna en la que ninguno se sienta abandonado. Un mensaje espléndido, ¿verdad? ¿Quién va a decir a esto no? Pues ahora vais a ver también, una vez más, un apartado que entra a lo de líder moral y Laudato Si. Aquí tenéis las 10 mejores frases del Papa en África. El pontífice ha viajado a Kenia, Uganda y República Centroafricana del 25 al 30 de noviembre para predicar con su propia persona que la paz es posible a través de la reconciliación y del diálogo interreligioso. ¿Os dais cuenta? Esto no puede faltar, porque con el diálogo interreligioso se va a conseguir también el ecumenismo. Pues aquí hay 10 frases que ya no las leo porque prácticamente ya han aparecido en el transcurso de estas 2 conferencias que hemos presentado al respecto, pero que sin lugar a dudas son frases de un líder moral absoluto. Y ahora ya los mensajes de regreso en el avión. El Papa deja África y dice, primero de todo, África, cambio climático, Batilix y México en el centro de la rueda de prensa papal. Ya sabéis que cada vez que el Papa coge el avión va diciendo algunos mensajes en algunas entrevistas que concede con los periodistas. El Santo Padre ha respondido, como es habitual, a las preguntas de los periodistas en el viaje de vuelta a Roma. África es mártir de la explotación. Esos que dicen que de África vienen todas las calamidades y todas las guerras no conocen bien el daño que hacen a la humanidad ciertas formas de desarrollo. Y por eso yo amo a África, porque ha sido víctima de otras potencias, ha denunciado el Santo Padre ante los presentes. En fin. Para el pontífice, lo más importante de su primera visita apostólica a ese continente ha sido esa multitud, esa alegría, esa capacidad de festejar, de hacer fiesta a pesar de tener el estómago vacío. África fue una sorpresa. Dios siempre nos sorprende, pero también África nos sorprende, ha añadido. Recuerdo muchos momentos, pero sobre todo la multitud. Se sintieron visitados, tienen un sentido de acogida muy grande y yo lo vi en las 3 naciones, ha insistido. Por otra parte, hoy ha comenzado en la capital francesa la COP21. Preguntado sobre si se darán pasos importantes para solucionar el problema del cambio climático, Francisco ha afirmado que estamos al borde de un suicidio, por usar una palabra fuerte, pero yo estoy seguro de que casi la totalidad de los que están en París tienen esta conciencia y quieren hacer algo. Confío en esta gente que hará algo, espero que así sea y rezo por ello, ha asegurado. Ya veis que él estaba en África, pero su pensamiento ya estaba centrado en la cumbre sobre el cambio climático en París, la COP21. Sobre el caso de la filtración y publicación de documentos privados, cuyo juicio está ya en proceso, han preguntado al Papa sobre la importancia de la prensa libre y laica para arrancar la corrupción. De este modo ha indicado que la profesionalidad de la prensa puede ser laica o confesional. Lo importante es que haya profesionales y que las noticias no sean manipuladas. Para mí es importante porque la denuncia de las injusticias y de las corrupciones es un buen trabajo. La prensa profesional debe decir todo, ha advertido, pero sin caer en los 3 pecados más comunes, la desinformación, la calumnia y la difamación. Sobre la corrupción ha señalado que hay que ver bien los datos y decir las cosas, y luego un periodista profesional verdadero, si se equivoca, pide perdón, ha observado. ¿Y con qué sigue todo esto? Pues con esta situación. Al preguntarle si fue un error el nombramiento de Monseñor Lucio Vallejo Balda y Francesca Chaocchi en la comisión de la COSEA, el pontífice ha afirmado que fue un error. Asimismo ha recordado que Vallejo entró por el cargo que tenía y que ha tenido hasta ahora. Era el secretario de la Prefectura de los Asuntos Económicos. Sobre cómo entró ella ha reconocido no estar seguro, pero creo que no me equivoco si digo que fue él el que la presentó como una mujer que conocía el mundo de las relaciones comerciales. Tal y como ha recordado Francisco, trabajaron y cuando terminó el trabajo,
los miembros de la COSEA se quedaron en algunos puestos en el Vaticano. La señora Chawocki no permaneció en el Vaticano y algunos dicen, ha indicado el Papa, que se enojó por esto. Estas son las explicaciones que dan. Además, el Papa Francisco ha asegurado que los jueces nos dirán la verdad sobre las intenciones, cómo lo hicieron, y ha añadido que para mí no fue una sorpresa, no me quitó el sueño, porque hicieron ver el trabajo que comenzó con la comisión de los 9 cardenales, de buscar la corrupción y las cosas que no funcionan. El Santo Padre ha aprovechado la ocasión para recordar que 13 días antes de la muerte de Juan Pablo II, durante el Vía Crucis, el entonces cardenal Ratzinger habló de suciedad de la Iglesia. Y habló de lo mismo en la misa pro eligendo pontífice. Nosotros lo elegimos por esta libertad al decir las cosas, ha asegurado Francisco. Por eso ha señalado que desde ese tiempo está en el aire en el Vaticano que allí hay corrupción. Ya sabéis, 13 días justo antes de la muerte de Juan Pablo II, el que era entonces el cardenal Ratzinger, soltó que había corrupción en la Iglesia y como consecuencia empezó a salir ya después de todo. ¿Por qué sí? No, porque les interesaba que así fuera. Debían limpiar su imagen y desde luego lo están haciendo a la perfección. Y todas las personas están creyendo que verdaderamente están quedando como los líderes morales absolutos porque son los únicos que se están limpiando. Sobre el proceso que ahora está desarrollándose, el Papa ha indicado que le hubiera gustado que acabara antes del jubileo, pero creo que no se va a poder porque yo quisiera que todos los abogados de la defensa tengan tiempo para su trabajo y que haya libertad para defenderse. Otro de los temas abordados en la rueda de prensa del avión ha sido su próximo viaje a México. Algunas personas me decían, ¿a México no irá nunca? Pues sí, iba a ir. El Santo Padre ha anunciado que las fechas todavía no son precisas, pero sí ha asegurado que lo primero será ir a visitar a la Señora, a la Madre de América. O sea, a la Virgen María de Guadalupe, o a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen guadalupana que llaman. Al respecto ha explicado que si no hubiera sido por ella, no habría ido a la Ciudad de México por el criterio del viaje. Visitar 3 ciudades o 4 que nunca hayan sido visitadas por los papas. El Papa ha anunciado que irá a Chiapas, luego a Morelia y casi seguramente en el camino para regresar a Roma habrá una jornada en Ciudad Juárez. Bueno, pues todos estos eran los temas que él estuvo tratando allí y alguna cosita más. Recordemos esa frase de él, estamos al borde de un suicidio si no hay acuerdo climático. Esto era su total delineación. Y ese pensamiento que fue transmitiendo también en África, después se vio plasmado en la COP21, que es lo que verdaderamente se buscaba. Mirad en esta entrevista también que hubo, en el mismo avión, que nos dice, usted ha hecho un gran esfuerzo para que todo salga bien en la cumbre de París, pero no esperamos demasiado de ella. ¿Será la COP21 el comienzo de la solución? No estoy seguro, pero puedo decir que es ahora o nunca. Desde la primera conferencia que fue en Tokio hasta ahora se hizo poca cosa, y cada año los problemas son más graves. Hablando en una reunión con universitarios sobre qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos, uno dijo, ¿pero usted está seguro de que habrá hijos? Estamos al borde de un suicidio, y estoy seguro de que la casi totalidad de los que están en París tienen esta conciencia, quieren hacer algo. Una vez más, ya es mentalización absoluta por todos lados, Hoy el fundamentalismo religioso amenaza al planeta entero, lo hemos visto en París. ¿Piensa que dignatarios religiosos, obispos, imanes tienen que intervenir en política? Si quiere decir hacer política, no. Que haga el cura, el imán, el rabino, esta es su vocación. Pero se hace política indirecta con la prédica de valores, valores verdaderos. Y uno de los valores más grandes es la hermandad entre nosotros. Somos todos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre. Y en este sentido debe hacerse política de tolerancia, unidad, reconciliación, convivencia, amistad. El fundamentalismo es una enfermedad que hay en todas las religiones que termina siempre en tragedia, en atentado, es algo malo. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo? Porque hablan que las personas que digan algo contra, según interpretan ellos, cualquier religión, son fundamentalistas. Y esto además es un peligro, porque puede llevar a radicalizaciones y a extremos violentos. Y meten en el mismo saco a cualquier persona que diga las verdades denunciando las cosas. Sí, a nivel religioso también. Por eso la profecía nos decía que al final
los que sean el auténtico pueblo de Dios, que digan las cosas al mundo tal como son, y dar el mensaje, la verdad tal cual debe ser, el evangelio auténtico, van a ser tildados de fanáticos religiosos, van a ser tildados de terroristas, porque ya habrán hecho todos ese ecumenismo en el cual tendrán esto muy bien implementado, y cualquiera que diga que eso es una trama satánica, agárrate y no te menees porque te va a tocar. Mirad cómo están preparando el terreno. Ahora es todo el tema de terrorismo por violencia, por Islam y por lo que queráis. Pero esto irá derivando cada vez más hasta el plano religioso, no tengáis duda de ello. Y sabéis, cuando hemos podido mostrar en conferencias páginas también de incluso Estados Unidos, donde hacen un seguimiento de cualquier tipo de creencia que hay allí, y finalmente llegan a decir prácticamente esto que acabo de decir yo ahora, ya está registrado también en Estados Unidos. Y eso evidentemente estará en todas partes. En fin, aprovechemos ahora que aún podemos decir las cosas, porque esta libertad va a ser breve, tenerlos más que presente. ¿Cómo piensa proceder?, le preguntan. Agradezco a Dios que no esté Lucrecia Borgia, jaja, pero seguirá la limpieza, dice. ¿Qué opina de ese cambio de ajedrez político que hubo en América Latina, que ha llevado incluso a que en la Argentina, en su país, a la elección del señor Macri después de 12 años de kirchnerismo? ¿Qué opina de estos nuevos cambios, de cómo está de alguna manera tomando el rumbo la política latinoamericana? Yo escuché alguna opinión, pero la verdad es que de esta geopolítica en este momento no sé qué decir, en serio, no sé. Hay varios países latinoamericanos en esta situación de cambio de rumbo, esto es verdad, pero no sé explicarlo. Que el Papa no sepa explicar esto cuando están detrás de tantas cosas, y más en Latinoamérica, eso sí que es para reír. ¿Cuál es la posición del Vaticano sobre la crisis entre Rusia y Turquía? ¿Piensa ir a Armenia el año que viene? El año pasado prometía a los 3 patriarcas ir. La promesa está. Después las guerras vienen por ambición, las guerras son una industria. En la historia hemos visto tantas veces que en los países donde los balances no van bien, la guerra es una fábrica. Nosotros desde hace años estamos en guerra y cada vez más. ¿Os dais cuenta lo que dice? Nosotros desde hace años estamos en guerra y cada vez más. Y lo tiene claro, ¿eh? Cada vez habrá más guerra. Puede hablar de paz y paz, pero él sabe que van a provocar más guerra. Los pedazos son menos pedazos y más grandes. No sé qué piensa el Vaticano, sé qué pienso yo, que las guerras son un pecado, son contra la humanidad, destruyen la humanidad. ¿Qué dice el Islam y las enseñanzas del profeta Mahoma al mundo de hoy? ¿Se puede dialogar? Ellos tienen muchos valores y estos valores son constructivos, pero yo también tengo la experiencia de amistad con un islámico, es un dirigente mundial, podemos hablar de los valores, yo rezo, él reza, tantos valores, la oración, el ayuno. No se puede cancelar una religión porque hay algunos grupos o muchos en un cierto momento de la historia de fundamentalistas. ¿Qué le dice al mundo que piensa que África es solo víctima de guerras y destrucción? África es víctima. África siempre fue explotada por otras potencias. De África vendían a América a los esclavos. Hay potencias que solo buscan tomar las grandes riquezas de África, el continente más rico del mundo, pero no piensan en ayudar a hacer crecer el país y que todos tengan trabajo. África es mártir de la explotación en la historia. Y evidentemente hay grandes riquezas y todos los países las han deseado desde hace muchos años y por eso África está como está, entre otras cosas. Pero desde luego ellos también han participado de todo esto. África también tiene temas de petróleo, ¿no? ¿Y no participan ellos de todos esos tejemanejes petroleros? Pues claro que sí. En fin, pues evidentemente hablar es muy fácil y poner la culpa a los otros más. Pero ellos no van a mostrar su verdadera cara de por qué están trabajando por todo eso. Y ahora ya el Papa ya termina de regresar y de vuelta, ¿a quién va a ver? Pues a la Virgen. El Papa agradece su viaje a la Virgen en Santa María la Mayor. También rezó en la Basílica Mariana de Roma la tarde antes de iniciar la visita apostólica a África, o sea que siempre, antes y después, va al mismo lugar. Se ha convertido en una tradición. De regreso del viaje a África, de camino del aeropuerto de Ciampano al Vaticano, el Papa Francisco se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor para dar las gracias a la Salus Populi Romani por su viaje apostólico al continente africano.
De este modo prosigue la tradición que comenzó con su visita a Brasil en julio de 2013, de encomendar y agradecer a la Virgen antes y después de sus viajes, o sea, al diablo. UNICEF y el Papa. República Centroafricana. UNICEF cifra en 1.200.000 niños que necesitan ayuda humanitaria urgente. La agencia ha expresado su deseo de que la reciente visita del Papa Francisco a la zona promueva la reconciliación en un país que tiene una necesidad desesperada por la paz. Una vez más, vemos que la ONU, UNICEF en este caso, que asociado a la ONU, como no, un departamento de él, está dando el apoyo al Papa y creyendo que el Papa es el que puede motivar a que haya una paz en ese país, pero una paz evidentemente a nivel mundial también, cómo no. Y atención ahora porque llegamos a la perla sin duda, de una de esas declaraciones del Papa que ya nos está acostumbrando, que nos deja tiesos. Y esta es la perla de hoy. Ya en Roma, el Papa dice, proselitismo no, eso lo hacen otros para buscar otra cosa. Antes os he dicho al inicio de la conferencia y un poco después, que en vuestros cerebros retuvierais lo que el Papa hablaba de evangelización, de dar el mensaje, y ahora dice esto. Aquí tenéis el texto completo de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 2 de noviembre de 2015. A los jóvenes les invita a no excluir la posibilidad de ser misioneros, como tantos que han utilizado su vida para dar testimonio de Cristo. Y mirad, vamos directamente a la parte que más nos interesa. Se es misionero no para hacer proselitismo. Me decía esta monja que las mujeres musulmanas van donde ellas porque saben que las monjas son enfermeras buenas que curan bien, y no le hacen la catequesis para convertirlas. Dan testimonio, y a quien quiere la enseñan el catecismo. Pero el testimonio es este, la gran misionaridad heroica de la Iglesia. Anunciar a Jesucristo con la propia vida. Me dirijo a los jóvenes, piensen qué quieres hacer tú de la propia vida. Es el momento de pensar y pedir al Señor que te haga sentir su voluntad, pero sin excluir, por favor, esta posibilidad de volverse misionero, para llevar el amor, la humanidad, la fe a otros países. No para hacer proselitismo, no. Esto lo hacen otros para buscar otra cosa. La fe se predica antes con el testimonio y después con la palabra, lentamente. O sea que por un lado dice que hay que evangelizar, hay que dar testimonio, por el otro dice proselitismo no. Y el Papa ya nos ha repetido esto en más de una ocasión. No al proselitismo, ¿qué quiere decir? No a ir a predicar a otros para que se conviertan al mensaje de uno. No, no es al mensaje de uno, sino es a la verdad. ¿Y por qué no quieren que se haga esto? Porque no quieren que haya gente que sean verdaderos cristianos, que digan el mensaje que hay que dar, porque evidentemente ante eso se destroza todo, se les desmorona todo, porque contra la verdad no pueden. Entonces, ¿qué es mejor? No, todos juntos, todos unidos, pero nada de decir las cosas, proselitismo no. Esto lo hacen otros para buscar otra cosa. Bueno, yo no sé si se refiere a los testigos de Jehová, a los adventistas, ¿a quién se refiere? Yo solo sé que nosotros vamos a dar el mensaje que hay que dar. Y esto no se hace para conseguir recursos, para conseguir que la gente crea y todos pasen como borregos a algo que es mentira, no. Todo esto se hace para que la gente pueda ser salva en la verdad y no caer en la mentira y el gran engaño que ellos mismos están promoviendo, y así perder la eternidad. Es algo muy distinto. Y esto, llamarle proselitismo, llamarle como queráis, pero hay que hacerlo. ¿No dijo también en el texto bíblico alguien que había un prosélito de Antioquía? ¿Y no es necesario ir a dar el mensaje a los otros? Id y predicad. ¿Vamos contra las palabras de Jesús para hacer caso al Papa, acaso? Claro, porque si decimos la verdad, quedan desenmascarados. Qué desgracia de palabras. Proselitismo no. Madre mía. Y aún hay personas que dicen las 1001
loalidades sobre este Papa, sobre este y sobre el papado en general. ¿No os dais cuenta que es la trampa perfecta? ¿Cuántas más cosas deberemos mostrar para que algunos salgáis de donde no toca estar? Y no penséis que esto es solo desde el Concilio Vaticano II hacia aquí. No, el Vaticano es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si no lo veis claro, mirad las conferencias de la 8 a la 10, en las cuales veréis cómo en la profecía se hablaba del Vaticano antes que surgiera todo lo que haría durante tantos años y algunas cosas más. Y eso es Biblia, y eso debemos conocerlo. Y si estamos en el error, debemos reconocerlo y decir, Señor, lo siento, estaba equivocado, era muy sincero, pero estaba equivocado. ¿Qué quieres que yo haga? Y evidentemente hay que hacer un cambio. Por eso hay que predicar. Si nadie hubiese hecho ese proselitismo, y me estoy refiriendo especialmente a los primeros cristianos, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Os dais cuenta? Papa podrá decir muchas cosas, pero el Papa no está diciendo toda la verdad, ni mucho menos. Siempre pone verdad con error o mentira. Y así termina todo. Confusión, Babilonia. Unos días después de irse el Papa de República Centroafricana, esperaban que él diera grandes resultados, ¿verdad? Desconocidos abren fuego sobre civiles en la República Centroafricana, 8 muertos. Un líder rebelde proclama la independencia de Logone de la República Centroafricana. Y esto, día 15 de diciembre. Han pasado días desde esa visita del Papa a África. Ahora vemos los resultados. Se puede hablar mucho de paz, y se encontrará esa paz en cierto momento, pero mientras hablan de paz van a provocar otra cosa. Y eso irá sucediendo hasta que no llegue ese clímax en el cual ellos puedan poner lo que quieren. Mientras tanto, no esperéis paz en ningún lado, porque la guerra irá a más. Y ya hemos visto que él lo sabía, ¿eh? Pues bien, ya va siendo hora de que despertemos. Y ya va siendo hora de que todos estos análisis que hacemos de la visita del Papa aquí y allá y todo lo que hace y dice, no es para perder el tiempo, ni es para criticar, como piensan algunos católicos cuando me escriben. No, es para denunciar, porque debemos decir las cosas como son, debemos dar la palabra de Dios tal cual es, para que el mundo despierte y se dé cuenta que Satanás está jugando una gran baza en este mundo para llevar a las personas a la perdición. Si no damos el mensaje, ¿cómo se va a enterar la gente? Id por todo el mundo y predicad. Y eso es lo que vamos a hacer, si Dios quiere. Porque el mensaje del cuarto ángel va a llegar hasta el final. Y queremos participar de ello. Y queremos que muchos puedan ser salvos, porque Cristo está muy cerca de volver. En pocos años volverá. ¿Estamos preparados ya para recibirle? Pues ya va siendo hora que hagamos algo. Y algo en nuestras vidas. Que Dios os bendiga.